El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anuncia el plan B de reforma electoral y Lorenzo Córdoba, furibundo, está ya en medios y en redes. La verdad es que Lorenzo Córdoba, cada vez que algo no le parece, está estallando de una manera cada vez más... híjole, ¿cómo decirlo para que no se diga tan feo? Es que no hay una palabra amable para decirlo, por lo tanto me la voy a reservar. Pero bueno, vamos a ver aquí, amigas y amigos, cómo el secretario de Gobernación pues nos regala los pormenores de la reforma electoral en plan B, que consiste no en una reforma constitucional, sino en pues reformar algunas leyes secundarias que permitirán hacer algunos cambios importantes, operativos, en la forma de funcionar del INE. Vamos a ver cómo lo dice el secretario de Gobernación, amigas y amigos. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos. Efectivamente, una vez que anoche los integrantes del bloque conservador votaron en contra de la iniciativa de reforma constitucional que se había propuesto, que entre otras cosas contenía que los consejeros electorales fuesen designados de manera directa por el voto popular, lo mismo que los integrantes del Tribunal Electoral de la Federación. Contenía una reducción de aproximadamente 15.000 millones de pesos en el gasto tanto del Instituto Electoral como del Tribunal Electoral y en la organización de las elecciones. Contenía la reducción o proponía la reducción de los legisladores, los diputados y senadores plurinominales de 500 a 300 y de 128 a aproximadamente 78. Una reducción también en el número de los integrantes de los cabildos. Hoy hay ayuntamientos pequeños que tienen 14, 15, hasta 20 regidores. Quisiera rescatar estos números, amigas y amigos. Votos a favor de la reforma electoral a nivel constitucional, 269. Votos en contra, 225. Abstenciones, 1. Quiere decir... ahí está la oposición diciendo otra vez, ganamos, le ganamos a Morena, le ganamos a López. Pues no ganaron. Lo único que lograron es que no se lograra la mayoría calificada para lograr una reforma constitucional. Pero tenemos claramente que una vez más, la coalición Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, logran superar a la oposición en el voto nominal. Es decir, ¿cuántos diputados votaron a favor? 269. En contra, 225. La oposición maneja esto de que no pasó la reforma constitucional como que le ganaron a Morena. Mentira, no ganaron nada. Una vez más quedan en ridículo como una chiquillada que lo único que puede hacer es retrasar lo inevitable. Por eso, ojo, es importante darle a Morena, a la 4T, la mayoría calificada. Ahora en el 2024, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Bien, continuamos, amigas y amigos. Que tienen 14, 15, hasta 20 regidores y se reducía proporcionalmente hasta 7, lo que representaba un ahorro también en la operatividad de los municipios. Pues esto fue rechazado anoche. Nosotros habíamos presentado una iniciativa de reforma a las leyes secundarias. Son básicamente 6 las leyes que fueron modificadas. Finalmente, esta iniciativa contó con 261 votos a favor, 216 votos en contra, aunque los legisladores del bloque conservador ya no se quedaron a la votación, abandonaron el recinto, y se modifica entonces la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En todas estas modificaciones no hay ninguna inconstitucionalidad porque se respetó estrictamente lo que mandata la Constitución, incluso se fue más allá, como ahora detallaremos, en el voto de los residentes en el extranjero. Básicamente se trata de una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral. Se le quitan facultades al a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que incluso era quien administraba el gasto del instituto. Ahora se le otorga esa facultad a 5 consejeros designados expresamente por el Pleno, y hay una reducción de aproximadamente 3.500 millones de pesos en lo que corresponde a la operatividad del Instituto Nacional Electoral, que se complementa con el gasto de los organismos locales o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y habrá finalmente un ahorro, una economía de un poco más de 5.000 millones de pesos en este primer año. Se
suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral, se reduce de 300 oficinas distritales a 264 y todo esto pues ayuda a hacer más barato, más económica la elección. Por primera vez se reconoce que los migrantes o los residentes o los mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet, lo van a poder hacer no nada más con su credencial de elector, sino pueden optar por ejercer su derecho al voto con su pasaporte o con la matrícula consular vigente, lo que facilita finalmente la participación. Ahora se le garantiza todavía mayor secrecía al hacerlo vía internet en una aplicación que estará a disposición días antes de la elección para que ellos puedan ahí emitir su voto. A ver, amigas y amigos, un resumen hasta ahorita. A ver, ¿qué es lo que ya está sucediendo? En primer lugar, se reorganiza el presupuesto del Instituto Nacional Electoral para tener de entrada un ahorro de 3.500 millones de pesos, más, ahorita va a mencionar, adelantito ahorita, 1.500 millones de pesos más para llegar a un ahorro de 5.000 millones de pesos. 2. Checaron a ver quién hacía qué y dónde lo hacía dentro del INE y vieron que había duplicidad de funciones. Es decir, había tareas, había labores en el instituto que se realizaban por duplicado o por triplicado. Es decir, había coordinaciones, departamentos, personas y demás que hacían la misma cosa. O sea, había 2 hasta 3 personas que podían hacer lo mismito. Por lo tanto, esa duplicidad o triplicación de funciones para afuera. Vámonos a la goma. Otra cosa. Se reducen las oficinas distritales del INE de 300 a 264. No es mucho, pero ya, pues por algo se empieza. Y hasta ahorita yo creo que lo que más le está doliendo a la oposición, porque el voto en el extranjero es mayoritariamente en pro de la 4T, en pro de la izquierda, es un voto de izquierda generalmente, y en su enorme mayoría, ya no van a necesitar la credencial del INE, forzosamente. ¿Por qué? Había ocasiones en que para votar solicitaban su credencial y les tardaba. Aquí en este chat se dijo una persona que reside en el extranjero que tardó en llegarle la credencial un año. Un año para que le entregaran su credencial de elector en el extranjero. Y luego escuchaba una entrevista en los espacios de Rafael Herrera, a quien le mando un saludo, Rafa Herrera. Entrevistan a una exfuncionaria electoral y cita un ejemplo. Dice, ¿se acuerdan cuando iba a ser la elección, pues la de 2021 sobre todo? Y que se mandaran los paquetes electorales a las personas para que votaran y regresaran el paquete electoral y contabilizaran el voto. Bueno, ¿saben por qué los paquetes electorales llegaban a bodegas o llegaban a domicilios que no eran el de la persona que había solicitado su paquete electoral para ejercer su voto? ¿Saben por qué? No, hombre, cuando lo dijo yo, sí me fui y dije, no manches, ¿es en serio? Pues resulta que un ingeniero en sistemas computacionales, sí, escuchó usted bien, un ingeniero en sistemas computacionales que estaba encargado de ese departamento de tener el contacto del INE con el mexicanos en el exterior, pues tenía una persona encargada de organizar la tablita para ver a qué ciudadano, en qué país y a qué domicilio había que mandar el paquete. Pero resulta que esa persona encargada de esa talacha no estaba presente, no estaba disponible. El caso es que no podía hacer su chamba. ¿Qué pasó? Que este ingeniero en sistemas pues dice, pues lo voy a tener que hacer yo. Y el señor no sabía usar Excel. Un ingeniero en sistemas computacionales que no sabía usar Excel. Entonces, a la hora de copiar y pegar la información, la copió mal y obviamente a la hora de pegarla la pega mal. ¿Qué es lo que sucedió? Que al ciudadano A, que había solicitado su paquete electoral y tenía que llegarle a su domicilio en A, pues no le llegaba al domicilio en A. Resulta que al ciudadano A le llegaba su paquete electoral en el domicilio AZ25. Es decir, un domicilio que ni siquiera estaba en la lista. ¿Por qué? Porque tenían que poner en la tabla también coordenadas geográficas como se hace en Google Maps, algo tan sencillo como eso. Y entonces por eso el paquete electoral, en lugar de llegar al domicilio, llegaba a una bodega.
O llegaba a la casa de alguien que pues ni mexicano era, o sea, algo rarísimo. Entonces el problema se debió a un error garrafal humano de una persona que no supo usar un software de computadora para poder hacer correctamente este trabajo. ¿Qué está proponiendo el plan B de la reforma electoral? Que para evitarnos esas broncas se va a poder votar desde el extranjero con la credencial del INE o con el pasaporte vigente o con la matrícula consular, obviamente también vigente. Y además se va a poder hacer a través de una aplicación móvil que se va a descargar en el celular y tendrá que estar supervisada por el INE, por el Instituto Nacional Electoral, para que los mexicanos en el exterior puedan ejercer su voto desde el extranjero, ya no en papel, sino de forma electrónica. Y esto es importantísimo, porque la oposición le apuesta mucho a que el mexicano en el exterior no vote, que sea apático. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente incluso desde las mañaneras? Está promoviendo el voto en el extranjero. No está pidiendo el voto por Morena, ¿eh? No está pidiendo el voto por la 4T. Está promoviendo simplemente el voto como lo haría usted o como lo haría yo. Y también dice, ojo con los que ejercen también su voto en Estados Unidos. Fíjense bien por quién votan y qué proponen para ustedes los migrantes. Y candidato estadounidense que no cumpla con apoyo a los migrantes, no voten por él. Y aquí lo vamos a exhibir además. El presidente está haciendo su talacha. El Congreso está haciendo su talacha. Obvio, el Congreso de 4T. No el de oposición, porque ya vimos, como dijo el secretario Adán Augusto, pues que terminando de rechazar la reforma constitucional en materia electoral, pues abandonaron el pleno de la Cámara de Diputados y se fueron. Así, nada más. Como si no tuvieran que cubrir su turno laboral. Qué padre, ¿no? Qué chingón, de veras. El diputado de oposición trabaja cuando quiere y cuando no se le da la gana no trabaja. Y lo mismo en el Senado, ¿eh? Lo mismito en el Senado, claro que sí. Pero pues bueno, entonces, como la oposición la apuesta al no voto del mexicano en el exterior, sea en Estados Unidos o en cualquier otra latitud del planeta, pues está bien tranquila. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no quieren que voten los mexicanos en el exterior? Porque esos no son manejables. Esos no están al alcance de algún operador político, de algún mapache electoral del PRI, del PAN o del PRD o lo que quede del PRD. No están al alcance de nadie, sino están al alcance, lo que tiene alcance es su derecho al voto, su derecho a votar, nada más, libre, conscientemente y en secreto. Y eso a la oposición le purga como no tienen idea, amigas y amigos. Pero bueno, vamos a continuar a ver qué más propone, porque ahorita va a pasar pues a esta parte de la compra del voto, que también es importantísimo, porque antes se hacía en cash, se hacía en efectivo. El rey del cash no es el presidente López Obrador, el rey del cash es el PRI, el rey del cash es el PAN. O sea, no nos hagamos tarugos, no nos hagamos tontos. Entonces esto que sigue es bien importante, chéquense nada más. También por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago que servían para coaccionar y para comprar el voto el día de la jornada electoral. También se reconoce constitucionalmente que no pueden ya el Instituto Electoral o el Tribunal Electoral de la Federación imponer penalidades o impedir o negar el registro a candidaturas sin que haya más allá de los requisitos que constitucionalmente están señalados para participar. Esto es, que ya no podrán ellos establecer criterios para anular candidaturas. Este también es importantísimo, porque de repente la ley es muy vaga y deja espacio a la interpretación. Yo, Lorenzo Córdoba, creo que debe de suceder esto. Yo, Ciro Murayama, yo, Ufkik Espadas, que es otro consejero electoral, yo, Carla Humphrey, quien quieran. Se dejaba lugar a la interpretación del consejero. ¿Qué es lo que sucedía? Como había un hueco legal en las leyes electorales, entonces se pasaron a escabachar, por ejemplo, la candidatura de Raúl Morón en Michoacán o la de Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Estuvieron a punto de tirar la victoria de Américo Villarreal en Tamaulipas. Le quisieron quitar a la mala a Jaime Bonilla y a la 4T en su momento la gobernatura de Baja California. Que hecho de paso, ya se fue Jaime Bonilla con todo lo criticable que puede hacer y ahora sigue
la 4T en Baja California, pero ya con alguien más afín al movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Reforman las leyes electorales para no dejar lugar a la interpretación de que yo creo que si a alguien se va a bajar de una candidatura, si a un partido se le va a negar el registro, ya no va a ser por el yo creo que, sino va a ser porque la ley dice que tal y tal y tal y tal y tal, y por eso se baja el candidato o por eso no se le da registro al partido. Y eso es importantísimo, porque ¿qué es lo que pasaba? Al haber huecos legales en las leyes electorales, PRI y el PAN, sobre todo el PRD, ni lo menciono, es como que un cerito a la izquierda y chiquitito, ¿no? Ya prácticamente diría Alejandro Páez Varela, es la criatura que anda corriendo como desesperado, huérfano, por toda la Ciudad de México sobre todo, pobrecito el PRD. Bueno, entonces ¿qué hacían el PRI y el PAN? Pues maiciaban a los consejeros, se reunían con ellos, ya vimos, amigas y amigos, en los audios que publicó Laida Sansores, donde Lorenzo Córdoba, el propio presidente del Instituto Nacional Electoral, tenía coordinación directa a modo con Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI, Marco Antonio Cortés Mendoza, el presidente del PAN, y con el señor Zambrano, el presidente nacional de lo que queda del PRD. El presidente nacional, el presidente del Instituto Nacional Electoral. ¡Qué fuerte! Por eso es importante que la ley sea todavía más puntual, para no dejar lugar al no, pues yo creo que hay que bajar al candidato, ¿no? No, pues yo creo que no hay que darle registro a este partido. No, a ver. Porque así como se le negó a México Libre, el partido del Borolas, Felipe Calderón, así también se le negó a otras fuerzas políticas que parecían merecer poder llegar al sistema electoral. No llegaron. En parte qué bueno, porque así nos ahorramos una lana. Pero en parte, pues, como dice el presidente, ¿no? Esto tiene que ser más plural y la vida pública tiene que ser más pública, ¿no? Que sea el ciudadano el que tumbe a los partidos, el que tumbe candidatos y no instituciones amañadas como el INE. Entonces, al no permitir que reine el criterio de yo creo que, pues entonces le está cerrando por completo la puerta a la posibilidad del PRI y del PAN de poder coludirse con los consejeros electorales y que así estos puedan jugar a favor del PRI o del PAN o de Movimiento Ciudadano, ¿no? Del PRD, repito, ya no digo nada, yo digo muy poquito porque pues es el PRDcito chiquito. Pero bueno, vamos a ver cómo termina este tremendo zambombazo del secretario de Gobernación con el plan B de la reforma electoral. Se garantiza pues la libre participación de los ciudadanos, se reduce sustancialmente el gasto del Instituto Electoral y se sientan las bases para que en los próximos procesos electorales pueda ya desarrollarse el voto electrónico que tanto se ha demandado y que haya cada día mayor seguridad, que se evita la compra de los votos, sobre todo con la supresión del uso de los monederos electrónicos, de las tarjetas de prepago, de las tarjetas de débito que se le llaman así, que pues en el anonimato permitían que hubiese compra de votos. Básicamente eso es lo que contiene esta iniciativa de reforma constitucional. Pasa ahora la minuta al Senado de la República, donde seguramente será votado en las próximas sesiones. Pues como van viendo, amigas y amigos, la verdad es que es un tremendo guamazo, pero guamazazo así a la estructura del Instituto Nacional Electoral. Además de otra cosa que aquí, bueno, ya había mencionado el secretario Adán Augusto, que también se baja del instituto al secretario ejecutivo del INE. Edmundo Jacobo Molina va a tener que agarrar una cajita, echar sus cosas e irse a un lugar parecido al rancho del presidente en Chiapas, porque ya no va a poder ejercer las funciones de secretario ejecutivo, es decir, manejar administrativamente los dineros, y esta función va a pasar a 5 consejeros electorales designados por el Pleno de la Cámara de Diputados. Y ojo, como esto correspondería a lo que exige una ley secundaria, si no me fallan los cálculos, tendría que ser una mayoría simple, es decir, de 250 diputados más 1, para poder definir qué consejeros tendrán el encargo de administrar los recursos económicos del INE. Y ojo,
La reforma constitucional pretendía que fuéramos los ciudadanos quienes votáramos por los consejeros y no que fueran cuotas de partidos, ¿no? ¿Qué hicieron en la oposición? Dijeron no a la reforma electoral. ¿Y qué va a pasar ahora, no? ¿Qué onda con los consejeros? Pues que los van a poner en la Cámara de Diputados. ¿Y qué creen? Que para el año que entra ya se van Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y se van a ir otros 2 consejeros más. Es decir, va a haber 4 vacantes en el Consejo General del INE. Y como se necesita la mayoría simple en la Cámara de Diputados para designar consejeros electorales, ¿quién creen que los va a designar? ¿Quién creen que va a tener el voto mayoritario para designar a los próximos 4 consejeros del INE? ¿Quién tiene la mayoría en el Congreso ahorita? La 4T. Morena, PT, Partido Verde. La oposición va a salir a decir, están haciendo uso de la aplanadora. Pues carajo, para eso votamos por ellos. Para que hagan uso de la aplanadora, para que hagan uso de esa mayoría. Ya tendremos a los priistas y los panistas ahí chillando de que cómo es posible, que están secuestrando al instituto. No, güeyes, se les propuso que fuéramos los ciudadanos quien votáramos por los consejeros, que no fueran cotos partidistas, para que la cosa fuera más plural, pero no quisieron. Así que, jódanse. Ahora, esto no que para aquí, se pone todavía más chulo, más precioso.